Hace pocos días Cristina Fernández y Javier Milei tuvieron un intercambio en Twitter y esto derivó en que Javier Milei hiciera un video respondiéndole. Voy a hacer una pequeña introducción de teoría monetaria. Cris, toma nota. Saca el cuaderno y el lápiz y anota, que lo que tenés al lado no te van a ayudar nada porque son los que generaron este desastre. Así que vamos a hacer un pequeño análisis y un resumen también y una explicación sobre todo de algunas de las cosas que mencionó Javier Milei en su discurso dirigidas a la expresidente, la chorra Cristina Fernández de Kirchner. En el gobierno de Cristina no se medía la inflación en el último tiempo y tampoco se quería hablar de cuánto era la pobreza. Todo comenzó con un tuit que hizo Cristina Fernández dirigiéndoselo a Javier Milei. Él le respondió, ella le respondió chicaneándolo que vení, que vamos a hablar, vení al Instituto Patria. Yo quiero destacar que esto es interesante porque Javier Milei hace muchos años la invitó a debatir a Cristina Fernández. Decirle a Cristina que la desafío a un debate, ¿sí? Y le voy a demostrar que el kirchnerismo fue lo peor que le pasó a Argentina en toda su historia. Ella ni siquiera le respondió el mensaje. Claro, pensó como, ¿este quién es? ¿Quién le va a dar bola? Nadie lo conoce. Mirá si yo me voy a bajar a debatir con Javier Milei. ¿Quién es? Es un panelista de intratables. Javier Milei por esa época era candidato a diputado nacional. Todavía estaba junto a Spert. Estaban en la campaña juntos. ¿Sabes qué, Cristina? Es hora de que salgas de abajo de las baldosas. Es hora de que des la cara. Y bueno, obviamente Cristina Fernández, como digo, lo rechazó, pero bueno, ahora ella es la que quiere que se junten a debatir. No sé de qué quieren debatir si Cristina Fernández no sabe un sorete de economía, ¿no? Y también lo demostró con su gestión. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que estuvo diciendo Javier Milei. No voy a poner obviamente todo el video, dura casi 1 hora y media lo que dice Milei. Vamos a ver algunas partecitas que seleccioné que me parecen las más relevantes y vamos a explicarlas, vamos a analizarlas ligeramente. Voy a acelerar un poquito, de hecho, el video de Javier como para que se entienda lo que está diciendo, pero que no sea a velocidad normal. Así que bueno, vamos con la primera parte, que es cuando arranca. Y quiero arrancar la presentación con una frase de la expresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que dice: Argentina es ese extraño lugar en donde hasta lo obvio debe ser explicado. Sí, me pareció interesante que arranque con una frase de Cristina porque está bueno como estrategia usar algo que dijo el otro. Ojo, también va hacia Javier. Quien me sigue en Twitter habrá visto que soy muy crítico hacia él. Y él, por ejemplo, muchas veces se quejó diciendo que los globoludos, hablando de los macristas en su momento en el gobierno de Macri, que eran los que no aceptaban criticar nada del gobierno y qué sé yo. Y hoy por hoy, si uno critica algo, aunque sea una pelotudez del gobierno de Javier Milei, te caen toda la horda de trolls a insultarte, a decir, entonces vos sos kirchnerista. Bueno, a lo que voy es que está bueno usar algo que dijo el otro contra esa persona. En este caso, Javier Milei usó una frase de Cristina, me pareció un buen inicio. Sobre lo que voy a explicar es cuál es el enfoque que nosotros tenemos para determinar de erradicar definitivamente la inflación en la Argentina. Bueno, acá básicamente lo puse porque Javier explica de qué va a ser la charla. La charla está toda orientada a cómo van a bajar la inflación y cómo eso va a derivar en que mejore la situación económica del país. Y explica por qué. De nuevo, yo no voy a poner todo, puse las partes que me parecen las más relevantes y Javier aparte se pone a explicar cosas que son muy técnicas y cosas que quizás no le interesan a la mayoría de la gente. Si a alguno le interesa, obviamente, busca el video original. Yo por las dudas se lo dejo en la descripción. Pero la idea de este video no es mirar todo. Aparte, yo no soy economista, así que tampoco me voy a poner a explicar al detalle cada aspecto técnico que diga Javier. A grandes rasgos, todo lo que hace Javier al principio del discurso es explicar los antecedentes de cómo era la situación económica del país. Y comenta que antes de la creación del Banco Central, que fue en 1935, había aproximadamente en promedio anualmente 0,9% de inflación, menos del 1%. Cuando se crea el Banco Central, en 1935, y hasta 1946, que lo nacionaliza Perón, en ese trayecto de 10-11 años, explica que estaba creado el Banco Central, pero claro, no intervenía el Estado, no estaba nacionalizado. Entonces que ahí la inflación era un poco mayor que lo que era antes, pero no tanto, un 6%. Después de eso, desde 1946 que se nacionaliza hasta 1991, que es cuando llega la convertibilidad de Menem, aproximadamente, en promedio, cada año hubo un 240% de inflación. Y comenta que se le sacaron 13 ceros a la moneda. ¿Eso qué significa, para que se entienda mejor? Significa que la moneda de 1946 sería a un peso de hoy 10 billones de pesos de ese momento. Algo que comenta Javier después es algo que yo de hecho he mencionado en algún video que hice en 2020, que se llamaba algo así como si el kirchnerismo fue tan bueno, ¿por qué? Algo así, tipo puntos suspensivos.
donde yo explicaba que si bien, bueno, como se dice siempre, estuvo el rebote del gato muerto, como le dicen, que es cuando estás tan abajo en la economía que todo lo que te queda es subir, más allá de que el kirchnerismo gozó con los mejores términos de intercambio de la historia del país, solo comparable con el trigo durante la época de Perón, precisamente la posguerra, y de hecho los términos de intercambio que tuvo Kirchner gracias a la soja, el commodity de la soja, fue un 30% superior. Pero más allá de eso, lo que comentaba Javier, que como digo es algo que siempre se comenta, es que Kirchner tuvo aproximadamente en promedio año a año un 10% de inflación. Cuando asume Cristina, en su primer mandato entre 2007 y 2011, hubo aproximadamente un 20% de inflación interanual. En el segundo mandato de Cristina, aproximadamente un 30%. Y así todo es difícil. Hay gente que seguro que está mirando este video y es muy joven, igual la mayoría de los que miran estos videos míos tienen de 25 a 45 años, no son tan jóvenes, pero bueno, alguno quizás de 25 no lo sabe, o ni que hablar si lo está mirando alguien de 18, que en el gobierno de Cristina no se medía la inflación en el último tiempo, y cuando se medía la truchaban, y era un tema de debate. De hecho, ahora les dejo un fragmentito de Hernán Lorenzino, que era el ministro de Economía de ese entonces, que una periodista, creo que era de Grecia, le preguntaba como, bueno, ¿y de cuánto es la inflación en Argentina? Y él decía, no, bueno, ese es un tema difícil de hablar, perdón, ¿podemos cortar esto? Me quiero ir. Y siguieron grabando y se escucha a Noff que dice, no se puede hablar de eso en Argentina. Solamente querían hablar de cuánto era la inflación. How much is inflation in Argentina at this moment? Las estadísticas oficiales de Argentina registran mes tras mes la inflación, y esa es la inflación con la cual es la única inflación posible. The IMF in December said that it will impose sanctions for flawed statistics that you are giving. What are you going to do about that? Όμως, σε αυτή ακριβώς την ερώτηση, η συνέντευξη σταματά απότομα, με τη δικαιολογία ότι ο Υπουργός είναι κουρασμένος και πρέπει να φύγει. Creo que es un... ¿Puedo cortar esto? No, sorry. No sé. ¿Puedo cortar esto un minuto? Με τα μικρόφωνα ανοιχτά, μας λέει. Me quiero ir. Sí, me quiero ir. No. Y además, la verdad, hablar sobre estadísticas de inflación en la Argentina es complejo, ¿ok? Y tampoco se quería hablar de cuánto era la pobreza. Kicillof creo que fue el que dijo que era una medida estigmatizante, como que estigmatizabas a los pobres por decir cuántos pobres había, y que por eso no medían la pobreza. ¿Cuántos son los pobres de los índices que usted tiene? Pero esa pregunta, ¿cuántos pobres hay? Es una pregunta complicada, yo sé, pero convengamos que es bastante relativa. No, yo no tengo el número de pobres, no. Últimamente, No, me parece que es una medida bastante estigmatizante. Sin embargo, en 2015, ante la FAO, que no se medía la pobreza, pero Cristina Fernández de Kirchner dijo que en Argentina, en 2015, la pobreza era del 5% y que la indigencia era de poco más del 1%. Luego, cuando se fue Cristina, ni bien asumió Macri, hicieron los cálculos y resulta que la pobreza estaba en 30%. Hay algo que también recordarán los que tengan mi edad o más, quizás alguno más joven, pero no mucho más porque es de esa época, cuando se decía que se podía comer con 6 pesos por día. No sé si alguno lo recordará. ¿Y por qué decían eso? Porque estaba hecho un cálculo. Yo también de esto he escrito en Taringa en 2013, una cosa así. Yo hace mucho que escribo sobre estas cosas de política y empecé en Taringa a hacerlo masivo. Y lo que comentaba es que el INDEC, cuando hace la canasta básica alimentaria, que es la que separa la línea de pobreza de la indigencia, la indigencia significa, o sea, sos pobre si podés comer supliendo todas las necesidades alimenticias y nutricionales. Si ya podés superar eso, entonces sos pobre y no indigente. Si no podés superar eso, entonces sos indigente. Y decía que una familia promedio, una familia tipo, mamá, papá, nene, nena de 8 y 5 años, que es lo que mide la encuesta permanente de hogares del INDEC, decía que podían comer con 24 pesos por día en 2015. Y eso da entonces 6 pesos por persona. Y de ahí sale, quienes recuerden, lo de que se podía comer con 6 pesos por día. Eso daba que había un 1% de indigencia y un 5% de pobreza. Pero así cualquiera, porque no. Si bien 6 pesos antes no era lo mismo que ahora no se compra nada con 6 pesos, literalmente creo que no puedes comprar nada. Antes sí era algo, pero no tanto. No podías comer todo un día con eso. Bueno, perdón que hago este impact, lo que pasa es que hay veces que hay cosas de historia reciente que la gente se olvida. Yo muchas veces hablo del peronismo y o sea, del peronismo de Perón y de algo que pasó hace 80 años, pero estas cosas que pasaron con el kirchnerismo hace 10 años, hay gente que ya no se lo acuerda o que no lo vivió o que tenía, no sé, 7 años y hoy tiene, no sé, 17 y entonces ahora le interesa y obviamente cuando tenía 7 años no sabía ni qué era el kirchnerismo, no sabía ni quién era Cristina, no sabía nada. Así que bueno, por eso también se los cuento. O como digo, bueno, si eran gente que en su momento no se lo acordaban o que lo escucharon, los 6 pesos por día, lo de la pobreza, lo de Lorenzino,
y no se lo acuerdan. Así que de hecho después hay un momento donde Javier dice nosotros sí hacemos las mediciones, no escondemos abajo de la alfombra, algo así dice, y es precisamente por esto, porque mentían con todas las estadísticas. De hecho, por mentir con las estadísticas hay veces que tuvimos que pagar más algunas deudas, porque Cristina también con el INDEC, que gestionaba en parte Moreno, decía que estábamos creciendo de determinada forma, que el PBI tenía determinado valor y había muchos bonos de deuda que estaban atados al valor del PBI. Y si el país crecía más, entonces teníamos que pagar más. Y el país no estaba creciendo tanto, pero Cristina, para decir que estaba creciendo, dibujaba el PBI, entonces el contribuyente tenía que pagar más de deuda. Hay un montón de cosas que hoy por hoy como que la gente no se acuerda. Como digo, yo de estas cosas me acuerdo porque me daban tanta bronca que me acuerdo. Y yo no hacía videos ni nada. De vez en cuando, como digo, escribía en Taringa, en mi Facebook personal, o hacía memes. Pero me acuerdo porque me daba mucha bronca todas estas cosas. Pero bueno, no está mal recordarlo. Y bueno, después Javier termina diciendo que, bueno, después del gobierno de Macri, más o menos la inflación promedio anual, interanual, era del 40%. Pero bueno, sigamos viendo el video. Es decir, o sea que durante la segunda semana de diciembre hubo una aceleración más fuerte. La inflación promedio pasó a estar en el 1,2% diario. Eso es decir, que la realidad, la inflación venía viajando al 7.500% anual. Y después Javier dice que la inflación interanual para cuando él asume en el gobierno era del 210%, o sea, lo que dejó Cristina y lo que Alberto y Massa. Y que entonces, tipo, me van a venir a hablar a mí de cómo frenar la inflación, miren lo que hicieron. Pero tiene un dato que ya en su momento lo dijo hace muchos meses y ahora lo repitió y hay gente que no entiende de dónde sale, que decía que la inflación proyectada era del 7.500%. Y después dice que del 17.000. Cuando habla del 17.000% está hablando de los precios mayoristas. Nosotros, el ciudadano de a pie, no es un precio mayorista, es minorista. Pero bueno, cuando uno habla de inflación, normalmente habla mensual o interanual. Cuando uno dice en 2016 hubo un 45% de inflación. Está hablando de lo que hubo de diciembre de 2015 a diciembre de 2016, o de enero de 2016 a enero de 2017. Pero si no puede ser por mes. Bueno, Milei lo que hace acá es el cálculo diario de cuánto estaban aumentando los precios todos los días. Y él decía que hubo un 1,2% de inflación diaria. Y ahí uno diría, pero el que no sabe del tema, no entiende, diría, ¿y pero cómo eso te da 7.500? Y quizás alguno piensa, pero no, yo tengo que hacer 1,2 por 365. Entonces ahí me da, 450, 500, y eso es de 500 de inflación. Entonces no, eso es un error. Porque uno lo que tiene que hacer, que eso de hecho Javier lo menciona y dice, no lo voy a explicar porque supone que ustedes lo entienden, está hablando en un lugar donde supone que lo están entendiendo, yo lo bajo al común de la gente, de nada. Uno lo que tiene que hacer es, un precio lo aumento en 1,2%. Ese resultado aumentado en 1,2, lo aumento al día siguiente otro 1,2. Entonces no es que le estoy sumando no estoy aumentando el porcentaje del valor inicial, sino del que ya aumentó. Para que entiendan mejor esto, hice un Excel. Se los voy a ir explicando mientras lo estén viendo. Empecemos por un valor base de 100. Acá ponemos 1,012 para multiplicarlo por 1,2, casi del 1,2%. Y acá tenemos el resultado 101,2. Esto vamos a ponerlo acá abajo, así tenemos el resultado de esa multiplicación. Y entonces esto nuevo, 101,2 multiplicado por ese 1,2% nos va a dar 102,4. Esto vamos a pasarlo abajo. Extendemos esto y van a ver que de nuevo, acá se suma el 1,2%. Si esto lo extendemos, va a hacerse así al infinito. Al infinito no, vamos a hacerlo hasta 365, teniendo en cuenta que un año tiene 365 días. Obviamente todo hasta acá va a ser 0 porque todavía no están los demás resultados de la fórmula. Extendemos el 1,2% y ahora extendemos la fórmula. Esto nos va a dar el porcentaje que aumentó. Ven que si vamos de a poco, se va extendiendo, vamos hasta el 365 y acá tenemos 7.778%. ¿Ven? Acá está todo desde el principio. Si quieren pausar por alguna razón pueden ir haciendo el seguimiento. Esto lo pueden hacer desde sus casas. Y acá tienen 7.778%. Así que bueno, como pudieron ver en esta plantilla que dice que cualquiera de ustedes la pueda hacer en su casa siguiendo los mismos pasos que hice yo, efectivamente, eso que dijo Javier, si los precios aumentaban un 1,2% día a día durante los primeros 15 días de diciembre, eso, si hubiera seguido así, hubiera dado una inflación del 7.500%.
7% en un año. De hecho, un poco más. Si ven ahí el cálculo, yo hice por 365 días, dio un poco más que 7.500. Pero sigamos con los videos. Por lo tanto, la inflación, digamos, no la generamos nosotros. La generaron estos 20 y pico de años de populismo salvaje. Claro, esto que dice es importante destacarlo, me parece bien que lo destaque, porque hay mucha gente que, por ejemplo, no sé, en enero hubo un 25% de inflación, más o menos, y hay gente que dice como, Milei, el tipo acaba de llegar. Y como explica después varias veces, y que lo dijo siempre, que la emisión es un fenómeno monetario que depende de la oferta de pesos. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante porque Javier lo explica y lo dice y yo se lo voy a explicar, que dice que la inflación se da cuando hay demasiada oferta de una moneda y poca demanda de esa moneda. A ver, por ejemplo, Estados Unidos tiene que imprimir dólares, pero también son demandados. Pero si Estados Unidos imprime más dólares de los que son demandados por el mundo o por el propio país, entonces va a haber inflación. Y es lo que pasó con la pandemia. Emitieron para poder financiar los gastos extra que estaban teniendo y tuvieron inflación. Dejaron de imprimir, bajó la inflación. Pero esa diferencia de tiempo entre que uno imprime o deja de imprimir y hay o no hay inflación o sube o baja, no es inmediata. Puede tardar 6 meses, un año y medio, 2 años. Así que Javier acababa de asumir, ya el mes tuvo 25% de inflación y hay gente que se lo estuvo achacando a Javier en vez de achacárselo a Massa, que venían emitiendo como hijos de puta desde 2020. Voy a hacer una pequeña introducción de teoría monetaria que espero que Cris toma nota. Saca el cuaderno y el lápiz y anota, que lo que tenés al lado no te van a ayudar nada porque son los que generaron este desastre. Bueno, acá 2 cosas. Primero que, lo que dice, va a empezar ahora a hablar de teoría monetaria. Yo lo voy a saltear, de nuevo, si lo quieren ver, véanlo, pero ya de por sí este video va a ser muy largo, no voy a ponerme a ver todo. Si quieren ver lo que dijo Javier, obviamente, miren el video original. Pero después, y lo segundo, que ahí volvió a marcar. Este quilombo lo generaron ustedes. Igualmente se los comento lo que dijo básicamente Javier, pero habló de dónde sale el dinero. Y muy resumidamente lo que dice es que primero era una economía de trueque, de te doy este conejo por esa vaca, pero obviamente en ese caso sería te doy estos, 20 conejos por esa vaca o por por esa espada o lo que sea. Y que eso trajo el problema de que no se puede dividir. Yo no puedo decir, por ejemplo, yo tengo, pongamos el ejemplo, una espada y quiero comprar pan, pero quiero comprar un pan y yo lo único que hago son espadas porque soy herrero. ¿Y qué hago? Le doy una espada y me tengo que llevar 3 kilos de pan. Y quizás no me como 3 kilos de pan y se ponen feos. Bueno, ese problema de que no se pueda dividir es lo que hizo que genere que se use otro bien para poder comerciar. Ese bien que se eligió generalmente fueron los metales preciosos, como por ejemplo el oro o la plata. Entonces se empezó a comerciar con monedas de oro, con monedas de plata. El problema es que eso también era muy voluminoso, muy visible, y entonces es que se pasó a un modelo más de usar papeles, que primero eran como tengo esta moneda, o sea, yo en mi castillo, en mi ciudad, tengo todo este oro, yo te doy este papel a vos, después venía a buscarlo, o mismo, para llevarlo de un pueblo a otro. Acá en este pueblo, acá yo compré esto, acá está este papel, pero obviamente esas cosas se podían falsificar, o podía haber gente que dijera, sí, yo acá te pago con este papel, después venía a cobrarlo, yo tengo todo este oro en mi casa, ibas y no tenía nada, y ya lo habías pagado. Entonces ahí es que los estados empezaron a decir, vamos nosotros a ocuparnos de esto, porque si no la gente hace eso. Y ahí aparecen los bancos centrales. Todo esto lo explica Javier, básicamente, y se los estoy resumiendo. Digo, también podría ser anarcocapitalista estar al frente del Estado y ser como el topo de Estado que viene a romperlo. ¿O acaso qué creen que es haber bajado el gasto público 30%? Estoy de acuerdo con que Javier celebre que haya bajado el gasto público un 30%. Obviamente se puede bajar más. Yo, de nuevo, en Twitter estas cosas las critico cuando hay algo que no me gusta. Por ejemplo, esto de que apareció ahora que Abdala tenía 20 asesores, había otra senadora de la Libertad Avanza que tenía 22 en marzo, ahora tiene 18, hay otros 2 senadores que tienen 16 asesores cada uno. Ajustá eso, por Dios. ¿Cómo pueden tener 22 asesores un senador? O este Abdala que decía que los tenía porque le están haciendo campaña, que tenía como 15 haciéndole campaña y el resto que lo estaba ayudando realmente en el Senado. El resto los tenía trabajando para él ser gobernador. Y sí, que lo pague el contribuyente. Y un montón de cosas que se podrían ajustar. Pero bueno, está bien, se va ajustando y es lo que se necesita para que no haya déficit y para que haya superávit. Pero no estoy muy de acuerdo con el gestito, me pareció medio infantil, de pibe de 10 años que metió el gol y los gasta a los otros. Faltaba que hiciera chiva. Si tienen mi edad o más, van a recordar el gestito. Si son más jóvenes, van a decir que es esta pelotudez. Pero antes se decía eso. Chiva y... no me acuerdo qué otra cosa se decía. Bueno, díganme en los comentarios si se acuerdan, pero calentito los panchos. Eso se decía, calentito los panchos. Pero bueno, más allá que me parece infantil, uno va a decir, el que es presidente festeja como quiere. El que bajó el déficit un 30% festeja como quiere. Pero bueno, nada, si yo lo asesorara, ya no.
le hubiera dicho como, che, intentá quizás algo más moderado, como, no sé, señalar y guiñar un ojo, como queda más canchero que ponerse así de costado y hacer... Eso me pareció muy infantil. Como iba haciendo, ya quedaba bien canchero. Pero o después, cuando hizo eso también, hubiera estado también bien. El festejo para hacer el costado no me gustó. Bueno, nada, una boludez, digamos. Claro, al violar la restricción de presupuesto, claro, digamos, si usted lo financia con emisión monetaria, genera inflación, señora. Sí genera inflación. Si usted el déficit fiscal lo financia con emisión monetaria, genera inflación. Y en otros países que tienen déficit lo financian con endeudamiento. Bueno, algo que ya estábamos hablando recién, esto de que la emisión monetaria genera inflación si no hay demanda de esa moneda. Si hay una moneda que está muy demandada y se emite, no va a haber inflación. Pero si es una moneda que no tiene tanta demanda y se emite un montón, provoca inflación. Y lo que sucedió durante el gobierno de Cristina y de Alberto, de Macri también, es que seguía habiendo déficit y si vos tenés déficit, de alguna forma tenés que financiarlo. O emitís plata o te endeudás. Tenés que cortar el déficit, eso es lo ideal, obviamente. Pero si no podés, no hay muchas más cosas para hacer. Para que se entienda, economía familiar. Supongamos que yo gano, no sé, 1 millón de pesos por mes. Y por mes no puedo evitar gastar 1.100.000. De déficit tendría 100.000. O sea, me faltan 100.000 para llegar a fin de mes. ¿Y yo qué hago para si tengo que gastarlo? O si no puedo reducirlo. O sea, obviamente lo ideal sería, bueno, que no gaste 1.100.000, gasta 1 millón o 900.000 y ya está. Bueno, si no podés, no me va a quedar otra que pedir plata prestada, o sea, tomar deuda, sería a nivel país, o emitir dinero. Pero el tema es que una persona no puede hacer eso. Yo no puedo agarrar y decir, bueno, acá tengo la maquinita, voy a imprimir dinero. Un Estado sí puede. Y eso genera inflación. Y es lo que se estuvo haciendo. Se tomó deuda. Cuando Cristina se fue en 2015 tenía la mayor deuda hasta entonces, de ese momento. Cuando se fue Macri era mayor y cuando se fue Alberto era mayor. Alberto se endeudó incluso más que lo que se endeudó Macri. Así que se pudieron financiar ese déficit con emisión monetaria que genera inflación y con toma de deuda. Eso es lo que explica Javier. Anote, señora, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque se emite dinero, o porque cae la demanda de dinero, o pasan las dos cosas. Bueno, más o menos lo que estaba diciendo. Que o porque se emite dinero o porque cae la demanda. Si la gente no está demandando, no está necesitando tantos pesos y se emite más de lo que la gente necesita, se genera inflación. Si hay un equilibrio, de nuevo, y esa demanda es cubierta por la oferta y la oferta no satura a esa demanda, o sea, si el Estado imprime tantos pesos como la gente necesita, entonces no va a haber inflación. Y hay algo que después lo va a mencionar Javier porque quizás ya se lo están preguntando. ¿Y qué pasa si la gente necesita más de lo que se está emitiendo? Eso entonces se generaría deflación, que es la inflación negativa. Es cuando los precios en vez de subir, bajan. Y uno diría, buenísimo, ojalá pasara eso. No, es una poronga. Porque si vos sos una persona y sabés que los precios van a bajar, y si, che, me quiero comprar, no sé, esta tele. ¿Cuánto está? No sé, 500.000 pesos. Pero si espero un mes va a estar 450.000. Pasa un mes, pero si espero otro mes va a estar 400.000. Y así va pasando y gasto menos porque estoy ahorrando, porque digo, no, pará, esta plata vale cada vez más. Porque cada vez valen menos los productos. Entonces no va a generarse consumo en el país. Y nadie va a gastar y las empresas van a estar como, quiero vender, pero no puedo vender porque nadie me quiere comprar. Claro, porque la gente dice, no te voy a dar mi plata, si sé que va a valer más. Así que eso, la deflación es más complicada que la inflación. Lo ideal es que haya una pequeña inflación minúscula todos los años, tipo como que diga, no sé, un 0,5% de inflación, un 1% de inflación. Eso es lo ideal en un país. Es decir, no es que el dólar hace que los precios suban, no, es un indicador temprano en un escenario de estas características. Claro, lo que está diciendo que no es que porque suba el precio del dólar, el dólar no es que sube o baja, sino que sube o baja el valor del peso en relación al dólar, o en relación al real, o al yen, o al guaraní, o al euro, o a lo que sea. Entonces no es que uno hable de que en realidad que sube o baje el dólar. Por eso está hablando de que es un indicador. Y además no siempre puede ser así, porque en realidad lo que puede haber pasado es que ustedes aumentan la oferta de dinero. Entonces alimentan la demanda de bienes. Cuando dice que aumentan la oferta de dinero es porque se emite. Y aumenta la demanda de bienes porque la gente tiene más plata, hay más inflación, me tengo que sacar estos pesos de encima porque cada vez me van a valer menos. Supongamos que vivimos en 2023 y yo tengo 1 millón de pesos, sé que al mes siguiente un producto que estaba 1 millón de pesos quizá va a pasar a estar 1.100.000. Entonces digo, lo tengo que comprar cuanto antes. Por eso cuando hay inflación es que la gente compra más bienes, necesita demanda de más bienes, porque quiere sacarse los pesos de encima porque le pierden valor. Entonces también por eso es que la gente se va más de vacaciones, que la gente gasta más la plata porque de nuevo, tenerla se le queman las manos, por así decirlo. Obviamente en esas circunstancias es que la gente reserva y ahorra en dólares, o que invierte, o que saca un plazo fijo y demás. Que aviso que durante la campaña dije que además la política monetaria tiene un rezago
de 18 a 24 meses. Digo, porque parece que hablara, no sé, en sánscrito. Están todos muy apurados y recién van 9 meses. Bueno, lo que comentaba hace un rato, que si uno emite o deja de emitir con o sin demanda, si eso produce inflación o deflación, o que baje la inflación y demás, no es inmediato, sino que tarda un tiempo. Puede tardar de 18 a 24 meses, como está diciendo. Igual estamos viendo que está tardando menos, porque si la inflación estaba en un 1,2% diario, que decía interanual daba 7.500%, y la inflación mensual de enero fue más o menos del 25%, y después fue, no sé, del 15%, y después fue del 10%, y fue así bajando, y ahora se calcula que es de un 4% la mensual, significa que empezó a dar resultados antes que los 18 o 24 meses. Fue la primera vez de estos últimos 123 años que alcanzamos el déficit cero. Pero no lo hicimos, no fue en un año, lo logramos en el primer mes de gestión. ¿Y por qué esta importancia del déficit cero? Por lo que estaba explicando hace un rato, que si vos tenés déficit, para poder financiarlo tenés que emitir dinero o tomar deuda. Si uno quiere reducir la inflación, tiene que dejar de emitir dinero y de tomar deuda, por lo cual tiene que dejar de tener déficit. Entonces, por eso, lo primero que hicieron fue ajustar ese 30% que estaba comentando para dejar de emitir, para que deje de haber inflación. Es gracioso porque todas estas cosas son lógicas y, sin embargo, no sé, durante 120 años no se tuvo en cuenta. Después, la devaluación. La devaluación, señora, ya estaba. Que usted esconda los datos abajo de la alfombra no significa que la devaluación estaba. La relación entre el dólar paralelo y el oficial era cerca de 3-1. De hecho, cuando nosotros asumimos, el paralelo estaba en torno a los 1.300. Hoy estaba en 1.240. Ay, cómo la sufren los mandriles. Obviamente no hubo tanta devaluación como inflación. Los precios, desde que asumió Milei, más o menos, aproximadamente, en forma generalizada, aumentaron un 80% y la devaluación no fue de un 80%. Así que es cierto que no existió tal devaluación. Pero acá Javier le está pifiando, yo acá voy a dejar en pantalla, más o menos el dólar blue para cuando asume Javier era de 1.100, 1.050, no 1.300. Ese dato la verdad que no sé dónde lo sacó. En noviembre, creo que había sido el dato de inflación más alto, estuvo en 1.100, por ahí, no sé si... Creo que un día llegó a 1.200 y bajó el mismo día, pero nunca llegó a 1.300, jamás en 2023. Y me llama la atención que Javier está hablando de respetar los datos, de que hay que usar los datos, que no hay que esconderlos bajo la alfombra y todo. Y dice, cuando asumimos teníamos 1.300 el dólar y ahora está en 1.250. Como digo, no aumentó tanto, estaba en 1.050 y ahora está en 1.250. De nuevo, llegó a 1.400, bajó de nuevo. No aumentó tanto, pero no veo la necesidad de mentir con ese dato. O sea, hubiera sido preferible que dijera, estaba más o menos 1.050, ahora está en 1.250, después de todos estos meses, que yo, me hubiera parecido mejor eso que decir, estaba en 1.300, que nunca pasó. Bueno, hasta acá esta primera parte de análisis, resumen, explicación y demás, porque se está extendiendo demasiado. Piensen que es de un video de 1 hora, casi 1 hora y media. Le resumí y puse las mejores partes o lo que me parecen las más relevantes. No estoy explicando en tiempo real lo que Javier dice. Hay cosas que Javier las dice en 10 segundos y yo tardo 5 minutos en explicarlas. Así que se está extendiendo mucho esta primera parte. Voy a cerrar por acá. En breve voy a seguir con una segunda parte que acaban los avances. Cristina dice como, vení que yo te explico cómo funciona la economía. Lo hubieras hecho y no habría inflación. O cerrá el orto, si no te funcionó. Ya se intentó todo lo que vos dijiste y no funcionó. En cuanto lo dejaron de financiar, se terminaron los piquetes. Cristina Fernández, ¿no le interesa que dejen de operarla y decir que no es abogada, Y no, dice, acá está el título, ya está, dejen de joder. Hay un título que había circulado una vez, estaba truchado. Así que Marx murió sin poder demostrar que los precios de los bienes dependieran del costo de producción y del costo de los bienes y demás, y terminó siendo que era subjetivo. Pero bueno, ahí está la explicación de cómo se podría cerrar el Banco Central, que es a lo que se supone que están apuntando. Si no me seguís, seguime, así te aparece la segunda parte, y bueno, así ves, porque tengo un montón de videos de este tipo analizando un montón de cosas de debates y charlas de Milei, y un montón de cosas de actualidad, o hablando de la historia del peronismo y demás. Así que eso, si no me seguís, seguime. Y si me seguís, siempre dicen que actives la campanita. No sé si eso funciona en las notificaciones. Bueno, no sé, prueben. Y si les interesa agradecerme de alguna forma, si están viendo esto en YouTube, abajo hay un cartelito que dice gracias y eso es una donación. Si no, pueden auspiciarme en Patreon. Pueden comprarse una remera como esta de Perón, de I want you indigent, quiero indigente, o en la tienda, que voy a dejar los links por acá. Y por ahora vamos a dejarlo acá. Gracias por pasarse. Pueden dejarme un like, me viene muy bien. Adiós.